a profundizar un poquito más el tema de la chiquita Abril, que ayer, bueno, nos ocupó gran parte de la mañana. El desenlace anunciado casi sobre el filo del mediodía por parte de la fiscal, con una premonición casi de características matemáticas, porque, bueno, anunció como una posibilidad y en realidad terminó siendo cierto. Se ve que tenía la información bastante ajustada. Un final dramático para encontrarse con un protagonista reiterado de acciones similares. La reflexión es también reiterada porque lo venimos diciendo desde hace muchísimos años. El tema de la reincidencia o de los reincidentes liberados. Este muchacho, que fue el que ejecutó a Abril, ya había sido acusado por situaciones similares. Habría abusado de una hermana. De una hermana. Y también de un sobrino, me parece, y a quien incluso le habría quitado la vida también. La pregunta que se hace el común de la gente y que nos hacemos desde la indignación del hecho, porque la información que nosotros tenemos no es una información que se pueda mostrar, pero debo decir que es muy doloroso lo que se pudo ver en el hallazgo. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué esta persona estaba libre? ¿Por qué esta persona no está controlada? ¿O por qué ¿Salió recuperada? Porque todos entendemos que la cárcel es un lugar donde las personas debieran ir a recuperarse. ¿Alguien firmó que esta persona salió recuperada? Y me parece que las respuestas van a ser exclusivamente técnicas. Van a decir, la ley, el juez se ajustó a derecho que el artículo... Es muy probable, pero la ley no es matemática, no es exacta, y acá tiene que haber un componente social. Suelen decir los abogados, los juristas, los entendidos, que la ley, cuando se aleja del contexto, deja de ser justa. Y acá me parece que se ha alejado del contexto. Ha dejado el contexto de lado, porque este muchacho lo volvieron a reinsertar, por más que técnicamente haya sido excarcelado de manera correcta. Ahora, ese muchacho, digo muchacho porque la verdad que... Sí, el calificativo es otro, ¿no? Ese individuo cumplió con la pena que debería haber cumplido, fue tratado en el servicio penitenciario como debió haber sido tratado desde el punto de vista psicológico, médico, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el que firmó la recuperación? Alguien tiene que decir, no, si este muchacho que entró con tal cosa está recuperado, ha recapacitado, no sé qué, no sé. Alguien tiene que ver esas cosas si es que, como dicen los abogados, la cárcel existe como un método de recuperación o de resocialización. Me da la sensación que este es otro de los miles y miles de fracasos. ¿Por qué? Porque en las estadísticas la reincidencia es altísima. El delincuente que entra y sale vuelve a delinquir. Sobre todo, los que tienen este tipo de, o que cometen este tipo de delitos light, como violaciones, ¿no deberían, por más que recuperen su libertad, estar identificados de por vida? Llevar un control, una tobillera. Digo, son personas que, está bien, alguien puede decir sí, se readaptó, se puede reinsertar a la sociedad, pero los propios vecinos de Abril y de la familia de Abril manifiestan que muchos de ellos desconocían estos antecedentes. Yo digo, también presenta me parece un peligro potencial para la sociedad que vive a su alrededor si tiene estos antecedentes. Hubo un llamado de alerta, después lo podemos integrar a Daniel Aracia, que estuvo trabajando intensamente en su programa de radio con este tema. Hubo un llamado, buen día Daniel, buenos días, disculpa que te saque un poco de la tarea. Hubo un llamado de atención que se encontró en las redes sociales. Los chicos ayer acá... En marzo o en mayo. Sí, en mayo. La verdad que me lo dijeron.
ayer, y a mí se me escapó en medio, la mamá de Abril, Mayra Sidra, había publicado, había, porque es un hecho concreto, publicado un insulto a esta persona porque supuestamente se había querido hacer el vivo con una hija de 16 con Luna de 16 años. 16 años. Con Luna. Eso es lo que se publicó en una red social de la madre hace, no sé, del año pasado. Hace un año. Hace casi un año. Es decir, que había ya una chispita, una lucecita encendida de cómo venía la cabeza de este hombre. A raíz de eso, este individuo, para llamarlo, como bien decía de alguna manera, desapareció. Porque él frecuentaba su casa, era amigo del marido. Le ayudaba a pintar y casas. Trabajaba como albañil y siempre frecuentaba el domicilio de Mayra Sidra y de los chicos. Dice que a raíz de esa publicación en Facebook, él dejó de ir a la casa durante mucho tiempo, meses, y habría vuelto hace poco a juntarse a tomar alguna bebida, a charlar con la familia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Daniel, discúlpame. Bueno, me permito poner un versus. Estigmatización versus muerte. La información data del 25 de abril del año 2017. ¿Cómo funcionará el Registro Nacional de Violadores que entrará en vigencia dentro de 15 días? Tras el crimen de Micaela García en Gualeguay, en Entre Ríos, el presidente Macri ordenó reglamentar la ley que había sido frenada por el kirchnerismo y que tenía 4 años de vigencia. ¿Quiere que siga o con esto le alcanza? Siga. No, bueno, ya está. ¿Se reglamentó todo eso? No sé qué pasó. Bueno, ahí está lo que usted estaba diciendo. Entonces. Digo yo, no lo estigmaticemos. ¿Cómo hacemos para no estigmatizarlo? Es imposible. A ver, yo diría, hoy, se habla de colocarle chips, se habla de colocarle una tobillera electrónica. Y después de lo que pasó, de ese episodio, de lo que la madre sospechaba que quería propasarse con su hija de 6 años, ¿cómo puede ser que no haya preguntado, no haya dicho, no haya ido a decir, mire lo que pasó, qué antecedente tiene esta persona, tales antecedentes? Entonces, tenemos otra, Micaela Guzmán, que en este caso se llama Abril y que es cordobesa. Por el viejo dilema, el versus, como usted quiera llamarle, estigmatización versus muerte. Hay una ley vigente, tenía que reglamentarse, no se reglamentó y acá están las siguen muriendo inocentes, ¿no? Y si uno desde un medio, en el caso de cualquiera de nosotros, en el caso, bueno, vos decís, a este muchacho le corresponde la pena capital, ahí seguramente saldrán todas las organizaciones, los colectivos, etcétera, etcétera, diciendo, che, mirá lo que dicen por televisión, que este tipo, ¿y qué merece un tipo así? O sea, ¿qué merece una bestia de este calibre? Bueno, perfecto, pero... y todos los violadores, y bueno, entonces, no reglamentan las cosas que tienen que reglamentar. Correcto. No le ponen tobillera electrónica, no lo siguen. Ahora, yo tengo una pregunta, vamos a suponer que te pongan tobillera, ¿qué lograban? Y por lo menos un seguimiento del Estado. Pero un tipo que a lo mejor ver qué es lo que hace, a dónde va, cuáles son sus movimientos, cuáles son sus actitudes, cómo se mueve. El tema... Algo. Perfecto. Ese algo parece ser que en la República Argentina, con algunos mecanismos que nos da la tecnología, no lo sabemos implementar. Sí, yo quiero apuntar algo también que tiene que ver y que forma parte de la exclusión. Ahí está el mensaje. Sí, este es el mensaje... Fuerte. Hace 33 semanas, mira. Muy fuerte. La madre lo había anticipado en las redes sociales que, según me dicen, es esto no sé qué, Facebook. Facebook que es abierto, cualquiera lo puede leer, ¿verdad? Bueno, pero entonces... A veces sí, porque por ahí tenés pero yo quiero hablar Vos reglamentás una ley, ¿no es cierto? Sí. Tiene que haber algún sistema para que alguien en una computadora, porque si lo vemos nosotros, lo pueda ver y decir, pero para, este tipo está... A ver, ¿qué pasó? Ir, investigar, averiguar... Si no, lo hacemos después de que la mató esta chica y ahora sí, tal vez vaya en cana, vaya a ser por cuánto tiempo. Pero hay una muerte más. Sí. Yo creo, quiero terminar este concepto, me parece que también esto tiene mucho que ver con la exclusión. Es decir, porque la exclusión no es solamente hambre. El hambre es el componente más duro y más tremendo. La exclusión también es acceso a niveles
culturales mínimos y elementales. Y para que todas estas cosas funcionen y ocurran... Lo que usted dice también se puede decir una palabra muy similar, la marginalidad. Exactamente. Intelectual. Exactamente. Para que todos estos mecanismos funcionen, las personas tienen que estar alertadas, formadas de alguna manera, que sepan reaccionar frente a estas cosas, que puedan acudir a los lugares donde deben acudir, etcétera, etcétera, y que no termine solamente en un insulto por una red. Pero esto también es el costo de la inclusión. No se crean que solamente la gente que se muere de hambre. Esto también forma parte de la exclusión, de la marginalidad, como bien dice Daniel. Porque bueno, podemos tener los instrumentos, pero si no los podemos usar porque no nos da la cabeza, porque no estamos informados, porque no estamos educados, y va a seguir pasando lo mismo. Va a seguir pasando. Sí, pero Lagarto, pero hay mucha gente que está marginada de sus expectativas laborales, económicas e intelectuales y no comete este tipo de atrocidad. Esta es una atrocidad que no tiene perdón de nada. Claro, no me refiero al delincuente, al asesino, sino que me refiero a los familiares, a lo que sea. El hecho de abrirle la puerta a un tipo que... Sí, o no, si ella tenía esa denuncia, si ella tenía esa presunción, si le pasó eso con su hija, haber acudido a un organismo, haber ido, haberse presentado, haber llevado la prueba, haber pedido la asistencia. La gran pregunta que tenemos que hacer nosotros hoy, perdón, es ¿dónde quedó la reglamentación de esta ley? Y si está reglamentada, ¿cómo se aplica? Está cajoneada, si no está reglamentada. Si está reglamentada, no se aplica. No, no se aplica. Bueno, pero sobre todo esto, yo creo que también, así como lo decimos de los sindicalistas, de todos los dirigentes, la justicia tiene una responsabilidad social por encima de lo que le toca o que le corresponde hacer desde el punto de vista técnico. Cuando se ven estas cosas, cuando la estadística nos muestra que los violadores son extremadamente reincidentes, algunos psicólogos dicen que son irrecuperables, hay una línea, una corriente de la psicología, de la psiquiatría, que dice que son irrecuperables. Bueno, cuando ocurren estas cosas, me parece que la justicia debiera manejar algún tipo de mecanismo un poco más estrechos, más ligados con la realidad, para proteger a la sociedad. Este tipo fue liberado. Por ejemplo, una vez al año, ¿querés? Una vez cada 6 meses. Don Ludueña, como se quiera llamar, se tiene que presentar. Vení para acá. Ante un tribunal con una pericia psiquiátrica, decir siga o no. Ejemplo. Fíjese, no hace falta a lo mejor reglamentar nada, sino simplemente con ese antecedente, así como dicen, bueno, te pongo la tobillera, o si vos estás preso tenés que presentarte una vez por día en la comisaría para ver que no te fuiste. Hay un montón de elementos. Bueno, entonces, a ver, suena la alerta. Ludueña, hace 6 meses, vení para acá, a ver cómo está. Imposible, dicen algunos. Bueno, está bien, entonces cerremos el país y nos vamos. Bueno, yo creo que algo hay que hacer. Algo hay que hacer, me parece que hay jugadores en este partido que tienen mayor responsabilidad. Yo particularmente veo hoy en la justicia, en estas cosas, una responsabilidad altísima, y vemos también en los legisladores, en nuestros políticos, en nuestros dirigentes, otro grado de responsabilidad altísima. Hay una ley promulgada, reglamentada, pero no sabemos si está en vigencia. Y con un efecto político, Lagarto, porque dijeron en ese momento, no, yo, presidente de la República, lo que quiero es que se reglamente. Esto que hicieron los kirchneristas, que la cajonearon, no, tiene que estar la ley. ¿Y? Bueno, le tocó justo en Córdoba, quizás, uno de los primeros casos donde un violador reincidente mata a alguien estando la ley supuestamente vigente y supuestamente reglamentada. ¿La ley? Bueno, de eso estamos hablando, Vaca. Pero si está vigente o está reglamentada. Si no está reglamentada, si no está reglamentada, no está vigente. Bueno, pero justamente el presidente de la República hace un año y Chirolas, ¿viste? Casi un año, dijo hay que reglamentarla, claro, y no se reglamentó. Es un resorte del Ejecutivo. Claro, exactamente, el Ejecutivo es el que reglamenta las leyes que hace el Ejecutivo, el Legislativo. Sí. Obvio. Pero si no está reglamentada, la ley no existe. Si no está reglamentada, no sirve. Bueno, pero si el propio presidente dice la vamos a poner en marcha y es él el que tiene que poner el gancho, en una de esas lo puso. Y si lo puso, ¿por qué no la ponen en funcionamiento? Porque hay que formar un comité, qué sé yo, toda la vuelta. Claro, son muy largos esos procesos.
comité que sea como un organismo integrado, de contralor, que sea una secretaría, que haga todo esto que acá no se nos ocurrió una idea, que cada 6 meses vaya y se presente. Mientras tanto se siguen muriendo niños. Eso, es la burocracia que nos asfixia. La mamá esta mañana dijo en Arriba Córdoba que ella todo esto que sale ahora de sus antecedentes como violador, como pedófilo, etcétera, etcétera, se enteró en la policía. Ella no lo sabía. Que no lo sabía. Claro, no, pero que ese es el antecedente, es porque le estaba acosando a su hija de 16 años, pero no sabía todo esto que estamos comentando. El padre tampoco sabía de que había sido acosada su hija Luna. Sí, no le habían contado. No le habían contado. La pista que nosotros dimos ayer a la mañana, que no dimos nosotros, sino que un testigo que entrevistamos nosotros, del famoso hombre con la camiseta de instituto, que iba y que venía y que iba y que venía y que daba vuelta en el barrio, resultó siendo ese. Esa la persona que obviamente la policía le comenzó a seguir el rastro, lo buscó en un lugar donde vivía a la vuelta, no estaba y tenía otra pieza alquilada en una pensión. Y ahí vivía y ahí ejecutó. Claro, es cuando le estaba, tal vez si cabe la expresión, tomando ese momento en que el violador tiene deseos, si cabe la expresión, impulsos, compulsión, impulsión a volver a cometer ese mismo acto. Seguramente estaba dando vueltas porque sentía eso adentro. Y encontró a esta chiquita para... Sí, fue una suma de factores, ¿no? También una niña a las 11:30 de la noche, sola. Sí, obviamente. Pero se ve que él conocía. Y la niña al conocerlo, a lo mejor también fue. Bueno, una locura. ¿Cómo se irá a explicar? ¿Cómo se puede explicar? Porque alguien debe dar explicación. No es que, bueno, esto ocurre y forma parte de la estadística y tiene que ocurrir. Alguien tiene que salir y dar explicaciones. Alguien tiene que ir a hablar con la familia. Alguien tiene que venir y explicarle al resto de las madres cómo funciona esto. Alguien se tiene que ocupar de la gente. Estamos, en serio, asfixiados por esta burocracia que solo piensa en su conveniencia. Solo piensa en su conveniencia. Este hecho que hemos vivido ayer es un hecho tremendo. Es dramático. Usted imagínese, por un minuto... Estamos hablando de una nenita de 5 años que la agarró un tipo con la cabeza podrida, compró en un kiosco lápiz labial, 2 aritos, la vistió de mujercita, la golpeó, la estranguló. La chica tiene marcas tremendas, de golpes tremendos en la cara, fue estrangulada, fue violada. Eso ocurrió. Una cosa tremenda. ¿Cuántos depravados de eso están sueltos? Tremenda, y no sé cuántos han sido liberados. ¿Cuántos han sido liberados? ¿Hay una estadística de cuántos degenerados están sueltos? Que fueron presos y fueron liberados. Hay montón de personas que algunos... Puede ser que se hayan recuperado, pero hay una corriente que alguien tiene que dirimir estas cuestiones entre las corrientes de la psicología y de la psiquiatría. Unos que dicen que sí se recuperan, otros dicen que no se recuperan, unos dicen que es una enfermedad, que es una patología, otros dicen que es una reacción social violenta frente a, no sé qué cosa. Por las dudas, porque también uno puede preguntar a un psicólogo, un psiquiatra, un especialista, si alguien que tiene esa pulsión, esa pulsión, si de pronto cada 6 meses se presenta, es como que le retrasan la pulsión, o actúa de alguna manera, no sé, tendrán que decirlo. O lo neutralizan al menos, Bueno, de alguna manera hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. No sé por qué, la verdad, me acuerdo, lamentablemente a lo mejor es una equivocación, pero me acuerdo que en este programa tuvo una vez un papá de 2 chiquitos, que en la misma edad de Abril, que lo había matado al padre, no sé si ustedes recuerdan, se lo había llevado allá a Hicho Cruz. Y estuvo acá el papá y dijo una frase que yo nunca me voy a poder olvidar, y cada vez que hay un caso espeluznante como este, siempre se me viene a la memoria, ¿no? Estos tipos van a la cárcel, ya tiene un círculo, dijo ¿no? el papá. Esto dijo el papá que en este programa del Show de la Mañana. Este tipo va a la cárcel, que obviamente una cárcel que no resocializa a nadie, ni en este país, a lo mejor ni nadie en el mundo, se inclina hacia una congregación religiosa, se vuelve, por no decir ninguna, para no herir susceptibilidades, se hace de una congregación religiosa y dentro de 5 o 6 años empieza a hablar de la paz, de la familia, de lo que es el bienestar, de que hay que ser amigo de todo el mundo. Así termina este tipo de cosas. Ahora, hay otro detalle. Con estas bestias que nadie sabe hay otro detalle terrible de esta sociedad. Estamos ya
nosotros mismos asumiendo que los castigos se ejecutan contra este tipo de personas. Porque bien sabemos que, digámosle, señor Ludueña, cuando ingrese a la cárcel, si es que ya no ocurrió, las personas que están dentro de una cárcel, que son condenados por terribles delitos, son los que en esta sociedad se permite, por omisión, de que hagan justicia. Porque la justicia con este individuo va a estar dentro de la cárcel. Sí, pero se ve que anteriormente me no explico fue... lo que va a pasar, no sabemos todo. Y nosotros asumimos que eso va a ser así. Sí, pero se ve que no fue efectiva, porque antes este muchacho entró por la misma cuestión. No, es que... No es que sea efectiva el castigo, al contrario, lo vuelve peor, porque si hay un violador en la cárcel, lo violan, es peor todavía. Y esa es la sanción que la sociedad, los jueces, todos asumimos. ¿Quién nos dice, ahora cuando vaya a la cárcel lo que le va a pasar? Y entonces nos quedamos ahí. Bueno, un hecho durísimo de la realidad. Esto es lo que nos toca vivir ahora. Esperamos que alguien dé una respuesta. Tiene, por un lado, el Ejecutivo Nacional que responder por qué razón no está funcionando una ley que el propio Ejecutivo impulsó en su momento. Esa es una explicación. Y por otro lado, la justicia deberá también dar una explicación. La investigación fue muy rápida, muy eficaz, muy eficiente. La fiscal ayer temprano en nuestro programa, antes del final de nuestro programa, anticipó, aunque sea en potencial, pero anticipó todo lo que había ocurrido. Pero también medio que le erró, porque dijo que era una pista narco. Pero la dio a la chica ya. Pero el padre admitió que en algún momento vendía droga. El padre el papá lo terminó. Claro, bueno, pero dijo, para mí, o sea, la fiscal ahí... En algún momento vendí porque necesitaba... compró alguna teoría. Muy apresurada para mi gusto, ¿no es cierto? Se fue de vacaciones, justo ayer se iba de vacaciones la fiscal. Hoy cambió la fiscal. Hoy cambió la fiscal.